Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Estamos una vez más reunidos para dar comienzo al estudio bíblico de la semana. En este espacio nosotros vamos a poder analizar, escudriñar y profundizar sobre las Escrituras. Recuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos haciendo una introducción sobre los evangelios del Nuevo Testamento, profundizando sobre el evangelio según San Mateo. En esta ocasión nosotros vamos a hacer el mismo recorrido, pero con el evangelio según San Marcos. Si bien esencialmente Mateo y Marcos narran las mismas historias, la diferencia es que Mateo va a centrarse en lo que serían las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Marcos se va a centrar en las obras de Jesús. Otra diferencia que podemos encontrar es que Mateo habla acerca de la genealogía de Jesús, pero como habíamos visto en la introducción de los evangelios, Marcos se centra en Jesús como el siervo de Jehová, y tradicionalmente no se suele dar la genealogía de un siervo. Otro punto que es interesante destacar es que los evangelios son sinópticos. Principalmente los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, comparten en contenidos y en forma de expresión una semejanza asombrosa. Esto hace que nosotros podamos tener una mayor comprensión a partir de que leemos los evangelios en conjunto. La palabra sinóptico viene del griego sin, que quiere decir juntos, y optanomai, que quiere decir ver. O sea que nosotros, para tener una mejor comprensión, una vista mucho más amplia, es mejor que los podamos ver juntos. Se cree que el libro de Marcos se escribió en el año 50 después de Cristo y que su lugar de origen o donde se escribió fue en Roma. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que el libro de Marcos era dirigido a los romanos. No se centraba tanto en las costumbres judías, sino que más bien nosotros, cuando leemos el libro de Marcos, vamos a ver que pone detalle en explicar las costumbres judías, obviamente para que la gente pudiera entrar en contexto. Porque mi familia es judío. Las referencias y los estudios han visto en el libro de Marcos muchos latinismos, y es por eso que pone el énfasis en detalles romanos y poco en las costumbres judías. Característica del libro de Marcos. Marcos narra las acciones de Jesús y las reacciones de la gente y sus milagros. Marcos es el evangelio de la acción. La palabra griega eftis o efteos se traduce como luego, directamente, inmediatamente. Y aparece en el libro 42 veces, dando al escrito una acción continua. Marcos da un sentido de la dinámica diaria del ministerio de Jesús. Esto lo podemos ver en Marcos 1, 29 al 45. También Marcos es el libro o el evangelio de los detalles gráficos. Esto podemos ver les voy a dar el ejemplo de una comparación, ustedes después pueden hacerlo con el resto de las historias para ir viendo estas pequeñas cosas que hacen la diferencia entre un evangelio y el otro y por qué es necesario leerlos en conjunto. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 8:24, que dice: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y si vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 38, dice: él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? Como pueden ver, en el libro de Marcos es mucho más gráfico y se centra más en los detalles y en las cosas que decían, y más también en los lugares donde él se encontraba. Era bastante más gráfico, entonces hacía que uno se imaginara más la historia también, nos ayuda a eso. Marcos es el evangelio de los milagros. En su libro nosotros vamos a ver que él concede muchísimo espacio a los milagros de Jesús, porque él por ahí se interesaba más en lo que hacía Jesús que en lo que decía.
Su libro contiene 4 palabras y 21 milagros en 12 capítulos. Cada capítulo contiene por lo menos un milagro, exceptuando a partir del capítulo 12, donde nosotros vemos la pasión y crucifixión de Jesús, del 12 hasta el final, que es el capítulo 15. Para atrás, cada capítulo de Marcos contiene, como dijimos recién, por lo menos un milagro en su capítulo. Marcos también es el evangelio de las reacciones personales. A través de sus páginas nosotros podemos ver las reacciones de los creyentes, de aquellos que lo oían, de aquellos que también vivían los milagros. En el libro de Marcos nosotros podemos ver detalladas las reacciones, también las reacciones de Jesús con la gente con la que también estaba. Hay por lo menos 23 referencias a esta clase. Y como les decía recién, no era solamente los gestos de la gente, sino que también referenció gestos y miradas de el mismo Jesús. Podemos ver este ejemplo en Marcos 8:23. Les voy a leer un pequeño fragmento para que ustedes vean más o menos cómo hacía referencia acerca de los gestos y reacciones que les mencionaba recién. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículos 23 y 24, les voy a leer solo ese fragmento. Ustedes después pueden leer en su casa y analizar estas cosas que yo les voy comentando. Dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bien qué gráfico que es para escribir y cómo va comentando las expresiones, ¿sí? Y también los gestos que van teniendo tanto Jesús como los que lo oían. Vamos ahora con algunos detalles de interés. En Hechos 15, del 37 al 39, se hace referencia a un periodo de desaparición de Marcos. Esto fue aproximadamente 10 años y se cree que fue por su fracaso misionero. Tiempo después, Pablo vuelve a escribir de él diciendo que Marcos era útil para el ministerio. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:11. Que dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Otro dato de interés que es bueno tenerlo en cuenta es que Marcos era discípulo de Pedro. Al comparar el discurso de Pedro en Hechos capítulo 10 del versículo 34 al 43 con Marcos, existe una importante correlación. Y es que Marcos escribió siguiendo la predicación oral de Pedro. Por eso que en algunos estudios van a encontrar que este evangelio también es llamado el evangelio según San Pedro. Tú aún eres muy joven. ¿Por qué sigues siempre a Pedro? ¿Eres su discípulo? Yo soy discípulo de Jesús. Y sigo a Pedro porque es el que ha vivido más cerca del Maestro. No se cansa nunca de contarme los acontecimientos, los discursos y los milagros. Creo conocer casi todo sobre Jesús, porque Pedro me ha contado muchas cosas. ¿Escribirás sobre Jesús, puesto que eres instruido y sabes? En resumen, el evangelio de Marcos es entonces el evangelio de la acción, el evangelio de los detalles gráficos, el evangelio de los milagros, el evangelio de las reacciones personales y el evangelio de la obra de Jesús. Recuerdan que cuando hicimos la introducción a los evangelios nosotros habíamos dicho que Marcos
presentaba a Jesús como el poderoso orador de milagros. Yo los invito a que ustedes puedan leer las Escrituras, que puedan leer el libro de Marcos, que es fascinante, donde detalla y donde habla de los inmensos milagros que Dios hizo en la vida de los creyentes en esa época. Voy a referenciar un texto bíblico que es nuestro lema como institución, y es Hebreos 13:8, donde Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Yo quiero recordarte que Jesús no solamente hizo los milagros en aquellos creyentes cuando Jesús estaba en la tierra, sino que es el mismo hoy y puede hacer los mismos milagros en tu vida. Así que maravillate de las obras de Jesús y lee con fe, con confianza, conociendo el alcance del poder de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan muy buena tarde y espero que este análisis del Evangelio según San Marcos haya sido no solamente de bendición para sus vidas, sino también para edificación y crecimiento espiritual.